Mire, cuando nosotros hablamos de Jesucristo hoy, nada es nuevo. Él a todo le ha aportado. Son 6 puntos que se van a tratar durante un tiempo hasta noviembre, ¿cierto? Donde nos vamos a distribuir los temas. Y entonces eso es algo muy importante. Entonces Jaime quiere también de pronto mirar la metodología, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a desarrollar. El pastor hoy nos va a hacer una introducción. Muy bien. Bueno, en primer lugar, decirle que este curso que va a comenzar no es solamente para estudiar, es para tener una manera de compartir con otras personas. Por lo tanto, la mejor manera de demostrar que este curso está haciendo un buen impacto en nuestras vidas es que tenemos que vernos acompañados de amigos y de personas nuevas que también quieran estar aquí. De manera que tengamos presente eso, ¿no? Presente eso. Y la otra cosa es que vamos a comportarnos como varones, no más fotografía, y si usted está aquí, déjese ver. Somos varones. ¿Ok? Ok. Muy bien. La pregunta que nos vamos a contestar hoy de inicio es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en la Biblia? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es Jesús de pronto una entretención obligada? ¿O de pronto una costumbre, pero que no queremos profundizarla? Vemos que otros la profundizan, pero nosotros a veces nos quedamos tranquilos con solo conocer un poco de lo que es Jesús. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan acerca de quién es Jesús. El primero lo encontramos en Mateo 16, 13 al 20. Mateo 16, 13 al 20. Les sugiero que tome nota porque esto ya es la introducción a lo que se vendrá después con la guía de Jaime. Dice así. El título es Pedro confiesa a Jesús como el Cristo. Aquí vamos a encontrar cosas nuevas. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hasta este momento, Jesús no ha hablado nada acerca de sus planes. Simplemente está caminando con sus discípulos, enseñándoles y mostrándoles acerca de él. Cómo él dialoga con los judíos, todas las dificultades que tiene con su propio pueblo, con los judíos. Y estos discípulos que él tiene son judíos, pero que aceptaron conocer a Cristo y caminar con él. De manera que todavía no conocen muchas cosas de Jesús y las van a empezar a conocer. Ahora, Jesús hasta ahora nunca había hablado que él venía a morir en la cruz. No lo había hablado. Por lo tanto, los discípulos pensaban que estaban en un programa interesante, bueno y que podría durar toda la vida. Jesús no había tocado ese punto, sino que lo va a empezar a tocar ahora, es que más o menos ya un tercio del recorrido que él tenía que hacer. Y comienza ya a poner más ajustados a sus discípulos en cuestiones que eran importantes. Entonces Jesús parte con esa pregunta. Bueno, díganme, ustedes que se han dado cuenta de la gente que nos rodea, de la gente que está cuando yo hablo con ellos, ¿qué han percibido ustedes? ¿Quién dice la gente que yo soy? Y la respuesta fue esta. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Jesús tenía un parecido muy fuerte con Juan el Bautista. ¿Por qué razón? Juan el Bautista vino a predicar la necesidad de prepararse, de cambiar cosas en la vida para lo que se venía.
¿Y qué era lo que se venía? El reino de Dios. Todavía Jesús no ha profundizado sobre eso. Jesús está allí para producir ya un cambio y se va a definir si va a continuar con los judíos a pesar de todas las ofensas que le han hecho y que no quieren nada con él, absolutamente nada. Pero en cambio comienza a observar un pueblo que es gentil, que no son judíos, pero que se acercan y lo escuchan. Pero todavía mantiene su obligación hacia su pueblo. Jesús vino primeramente hacia los judíos. Los buscó, les dijo lo que quería hacer, los entusiasmó y la respuesta de los judíos fue cero persecución, piedras e insultos. Entonces Jesús también ya está pensando en mirar hacia el otro lado, hacia aquellos que de pronto están interesados en seguirlo. Piensen en esto. Si nosotros no mostramos un fuerte interés en seguirlo, Jesús pone su mirada en otras personas que sí quieren seguirlo a él. Jesús no nos va a esperar toda la vida. No. Él espera que nosotros tomemos decisión respecto a lo que Él quiere que nosotros hagamos, creamos y sintamos. La prédica de Jesús era muy parecida a la de Juan el Bautista. Además que Juan el Bautista identificó sobre qué iba a hablar Jesús. Juan el Bautista dijo, ese hombre es el que viene a perdonar pecados. Lo identificó en su función. Y eso era lo que Jesús estaba haciendo. Y como Juan llamaba al arrepentimiento a la gente, decía, el reino de los cielos se acerca, arrepiéntanse. Llamó al arrepentimiento. Y veían que Jesús también llamaba al arrepentimiento. Entonces algunos dijeron, claro, es Juan el Bautista que revivió y está en medio de nosotros y sigue cumpliendo su tarea. Otros dijeron, Elías. ¿Por qué dijeron que era Elías? Recordaban la historia de Elías porque acuérdense que son judíos más que nada los que están observando a Jesús. Elías más que nada fue un profeta que llamó a la diferencia. ¿Con Dios o sin Dios? Y en eso Jesús identificaba su predicación en esa misma línea. Jesús no presentaba una religión condescendiente. No, o sí, o no, o esto, o aquello. Y la historia de Elías era conocida por los judíos. Por eso que algunos dijeron, de pronto es Elías que está de nuevo con nosotros. Uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento. Otro dijo, Jeremías. ¿Por qué pensaron que era Jeremías? Porque Jesús hablaba también de la necesidad de pensar en los tiempos que se estaba viviendo, que era la hora de tomar la decisión de seguir a Dios. Y seguir a Dios era seguirlo a Él. Y Jeremías, su predicación fue exactamente esa. Vienen tiempos en que Dios nos exige estar con Él. Vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos en que tenemos que tomar decisiones. Entonces dijeron, es Jeremías el que ha vuelto con nosotros. Y otros dijeron, bueno, simplemente es un profeta más. ¿Por qué lo identificaron como profeta? Porque hacía milagros. Esa era la identidad de un profeta, que tuviera la capacidad de hacer milagros. Entonces Jesús ahora cambia la dirección de su pregunta y dice, bueno, ya sé lo que el pueblo piensa, lo que ustedes me dicen, pero yo me necesito saber ahora, ¿qué dicen ustedes que soy yo? ¿Qué posibilidades tenían los discípulos en ese momento de identificar a Jesús como el Hijo de Dios? Ninguna. Porque Jesús no había hablado de ellos, solo dijo, yo soy el hombre, hijo del hombre.
La otra señal fue en el bautismo de Jesús, en que los cielos se abrieron y la voz de Dios dijo, este es mi Hijo en el cual tengo contentamiento. Por eso que hubo un silencio entre los discípulos, excepto uno que habló. Uno solo habló. Y fue del que menos se esperaba que hablara, Pedro. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si ponemos nosotros en labios de Pedro esta frase, era imposible. Pedro no tenía ni la experiencia, ni el conocimiento, ni Jesús había dado alguna señal sobre esto. Entonces Jesús le dice a Pedro, Simón Pedro, bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí hay algo en que tenemos que pensar, hermanos. Cuando usted dice, Jesucristo es el Señor y yo creo en Él, tiene que pensar, ¿es su mente la que le está diciendo quién es Jesús y que lo lleva a reconocerlo? ¿O le pasa lo mismo que le pasó a Pedro? Para algunos Jesús es tal como lo dijo el pueblo. Dieron distintos nombres y distintas seguridades respecto de quién era. Pero cuando usted o yo decimos quién es Jesús y decimos que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nosotros, que somos salvos a través de Él y que gracias a Él tenemos salvación y vida eterna, es la revelación de Dios en su vida. Es la revelación de Dios en mi vida que lo lleva a decir eso y aceptarlo como una verdad en su vida. Puede llamarlo usted el toque de Dios para invitarlo a ser parte del grupo de Jesús. Pero no todo el tiempo tenemos la revelación en nuestra mente. La revelación de Dios está en la Biblia y esa es la que toca nuestra mente. La de Pedro fue diferente porque él no tenía idea. Fue directamente Dios diciéndole, Pedro, di esto. En el caso nuestro, la revelación de Jesús la encontramos en la Biblia. Y cuando expresamos lo que dice la Biblia como una verdad absoluta, estamos hablando la revelación de Dios. Porque Dios está revelado en su palabra. Y en el 18 hay algo importante. Yo también te digo que tú eres Pedro. Pero aquí ocupo una palabra que es la palabra Petros, Petres. Y Petres significa piedrecita. Tú eres una piedrecita. Tú eres una piedrecita. Y luego indicando hacia él, sin poner su mano así, indicando hacia él, él dice, y sobre esta Petra. Petra es esa roca que es la base de un edificio. Petra es ese fundamento sobre el cual una edificación es levantada. Entonces le está diciendo a Pedro, mira Pedro, tú eres una piedrecita sacada de esta roca. Y esa piedrecita tendrá que transformarse en cientos de piedrecitas que dependerán de esta roca, de esta Petra, que soy yo. Entonces, si Jesús es la roca sólida, la base del edificio, está diciendo que Jesús es la iglesia. Y nosotros estamos en Cristo y con Cristo cuando somos fieles en la iglesia.
Somos como una piedrecita que está adosada con la roca. Es parte de la roca. Se ha vuelto una con la roca. Por eso la seguridad de las promesas de Jesús. Estamos allí en la roca. Pero algunas veces no queremos estar ahí. Porque estar allí significa un compromiso. Estar allí significa un compromiso y Pedro experimentó inmediatamente el compromiso. ¿Qué le dijo Jesús? Mira, Pedro, a ti te daré las llaves del reino. A la piedrecita. A la piedrecita. A ti te daré las llaves del reino. ¿Y qué significa entregarle las llaves a alguien? Es darle autoridad sobre cierto lugar para entrar, para salir, para abrir y para cerrar. Y ocurre que usted y yo somos como Pedro, somos piedrecitas. Y así como a Pedro se le entregaron las llaves, cosa que vemos en el libro de los Hechos, cuando por primera vez Pedro predica a 3.000 personas que le están escuchando. Eso está en el capítulo 1 y 2 de Hechos. Y para sorpresa de Pedro, las 3.000 personas, después que Pedro predica, le dicen, Pedro, ¿y qué haremos ahora? Hemos tomado conciencia que metimos las de caminar. Hemos puesto en la cruz al que no teníamos que poner en la cruz. Metimos la pata. Resulta que es el Hijo de Dios. Ya hay evidencias de su resurrección y tú lo estás predicando. ¿Qué hacemos, Pedro? ¿Y qué dijo Pedro? Arrepentíos de vuestros pecados y recibiréis salvación y vida eterna. 3.000 piedrecitas fueron cautivadas por el sermón de Pedro, guiado por el Espíritu Santo. Y fue el inicio de la iglesia cristiana, es decir, la roca que es Cristo. Tomó sobre sí esas 3.000 personas que en el primer siglo, gracias a la predicación de las piedrecitas que eran los apóstoles, llevaron el evangelio al mundo conocido de su tiempo. Más tarde, cuando entró otra piedrecita tremenda, que era el apóstol Pablo. Y esa piedrecita sí que hizo impacto. Y se conoció el mensaje de Cristo en el mundo conocido de su tiempo. Entonces, hermanos queridos, ¿qué sucede con esta roca que es la base del edificio? ¿Qué sucede con lo que sostiene a la iglesia? ¿Será que la iglesia podrá caer en determinado momento? ¿Será que la iglesia no podrá resistir el viento de problema que se viene? Aquí está la respuesta de Jesús para nosotros. Y esta roca que soy yo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, hermano querido, usted está asido y metido ¿con quién? Con el que tiene la última palabra. Con el que abre y cierra, y ninguno puede abrir. Con aquel que dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. Jesucristo. Y a partir de este momento Jesucristo abrió su vida. ¿Quién era él? ¿A qué venía? ¿Qué iba a hacer? Y sus discípulos comenzaron a darse cuenta de lo que venía.
Y Jesús le hizo una prueba, inmediatamente les hizo una prueba. Dice el versículo 24 de donde estamos leyendo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, vamos a medir el entusiasmo que tienen con lo que he dicho. Y Pedrito, vamos a ver el entusiasmo que tiene ahora que tienes las llaves del reino. Tú vas a abrir la iglesia, imagínate. Vamos a ver cómo hemos tomado esto que estoy diciendo. Y Jesús les dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, y es lo mismo que nos dice a nosotros, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y cuál fue la consecuencia de esta afirmación de Jesús? Es interesante lo que dice aquí del 24 hasta el 27. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Identifíquese con la gente que estaba escuchando. Para los discípulos, una inundación de ideas nuevas y de conceptos. Para algunos que estaban allí que no eran judíos, quedaron sin entender. Pero ¿cuál fue la reacción de los discípulos a lo que Jesús dijo? Algunos se quedaron en silencio. Y Jesús continuó en el 21. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Cómo tomaron ellos esto? ¿Les dio ánimo? Empezaron a tratar de entender qué es lo que habían oído. Y a nosotros nos interesa conocer el significado del versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Algunos de nosotros ya tenemos bastante tiempo en la iglesia, bastantes reuniones de varones. Y estamos ahora para aprender y aplicar. Negarse a uno mismo no es volverse nada. Negarse a uno mismo no es decir, bueno, yo no importo, solo importa Jesús. No, no significa eso. Negarse a sí mismo significa ser lo suficiente valiente para establecer un cambio de vida. Ya no hago lo que yo quiero, sino lo que el Señor Jesús me dice que haga. Tengo una nueva agenda en mi vida que no busca destruirme, sino que busca hacerme útil para la causa del Señor Jesucristo, porque implica estar dispuesto a servirlo. No servirme a mí mismo, servirlo a Él. ¿Y cuál es el pago que Él me ofrece? Salvación y vida eterna. No es fácil negarse a uno mismo. Nosotros siempre pensamos todo lo contrario. Lo blandito, lo bonito y lo bueno para mí, lo duro para los otros. Y eso lo tenemos desde pequeños. Hago una prueba. Hago un cumpleaños para niños de 3 o 4 años. Van a jugar y va a llegar el momento en que van a tener hambre y usted los llama, muchachos, el ponqué, la torta, la gaseosita, vengan, se sientan.
Yo le pregunto, ¿algunos de los de esa edad, cuando ya tienen el llamado a comer y a divertirse ahí en la mesa, ellos dicen, compañero, usted primero pase? Pase, yo espero. No. ¿Cómo lo reaccionan? Todos quieren ser los primeros en llegar a la mesa y tomar el mejor lugar y ven cuál pedazo de pastel está más grande. Es natural, no tienen la capacidad para negarse a ellos mismos, están en la edad en que tienen que pensar en ellos, en desarrollar su propio yo. Pero nosotros con la edad que tenemos la posibilidad de negarnos a nosotros mismos, de sacrificar un poco de comodidad. Y si Cristo lo ha hecho todo por nosotros, bueno, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Amor con amor se paga. Luego sigue, niéguese a sí mismo. Dice, y tome su cruz. El Señor no está diciendo, ven y crucifícate. Quiero que sufras como yo sufrí. No, no significa. Eso no es tomar la cruz. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa oprobio, vergüenza. Porque todo el que moría en una cruz era catalogado como la peor persona. Alguien que tenía que morir y sufrir por todas las barbaridades que había hecho. Por eso es que los que morían en la cruz no tenían ninguna compasión de parte de los otros. No, allí está porque se lo merece. Y así fue con Jesús sin que él tuviera culpa alguna. Tomar la cruz significa estar dispuesto a pasar vergüenza. Estar dispuesto a ponernos colorados. Cuando compartamos de Cristo y la vida que Él ofrece y nos digan, ¿estás borracho? ¿Estás loco? ¿Estás tonto? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Por qué cambiaste a estas cosas? ¿Eso significa tomar la cruz? Eso significa que nuestra familia, que nuestros amigos, que el lugar donde trabajamos sepan en quién creo yo, en qué pienso yo y qué mensaje tengo yo para solucionar los problemas. ¿Estamos dispuestos a tomar la cruz? En ese sentido es la cruz. En ese sentido. No es tomar, como en algunas religiones, ciertos días especiales del año, salir con un látigo a latigarse la espalda. O caminar de rodillas en un pedregal. No, eso no es la cruz. La cruz es sufrir la vergüenza, el oprobio y el rechazo por lo que creemos y compartimos. Hoy día hay muchos cristianos que sienten vergüenza de comunicar su fe. El problema es que yo tengo todo el derecho a no hacerlo, a vivir un cristianismo light. Tengo todo el derecho a vivir un cristianismo light. Pero tengo que asumir las consecuencias. Jesús dijo muy clarito, el que no sigue mis pasos, mi camino y mi destino, no es digno de ser mi discípulo. Y finalmente él dice, bueno, si pasó pensando en esas cosas que necesita hacer y vivir, y si está dispuesto, entonces sígame. Sígame. Miren cómo comenzó este trozo de la Biblia con las personas que no conocían todo esto y de pronto Jesús se les muestra por completo. Y terminamos con lo siguiente para que ustedes den su comentario o preguntas. Cuando Pedro escuchó todo esto, tuvo la valentía para hablar.
Y entendió todo lo que Jesús dijo. Entonces se acerca a Jesús y le dice, Señor, esto que tú vas a morir, que te vas a entregar, que hablas de cruz, que hablas de sacrificio, y más aún ahora nos dice que vamos a ir a Jerusalén, o sea, nosotros también, y que allá te van a crucificar, allá te van a juzgar, te van a azotar y vas a morir en una cruz. Y Pedro le dice, Señor, en ninguna manera esto te acontezca. En lenguaje más claro, le dijo a Jesús, mírame, querido amigo, por favor, es una tontera. ¿Cómo te vas a entregar si recién estás dándote a conocer? Y la respuesta de Jesús fue fuerte. Mira, Pedro, sin querer queriendo, así como mi Dios puso en tu mente que yo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿te estás dejando ahora coger por Satanás que te llenó de miedo y quieres tratar de llenarme de miedo a mí también? Así que apártate. No me tientes de esta manera, porque no seré tentado. ¿Qué opinan de Jesús? ¿Cuál es su opinión de Jesús? Ahora.